Hola, 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 mis chicas y mis chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a este video tutorial tan hermoso. Estamos trabajando la colección de superhéroes. Ya tenemos varios en el canal que si no los has visto, no sabes cuáles tenemos. Por aquí arriba te dejo una lista de reproducción o aquí en la descripción del video donde encuentras los enlaces, encuentras el enlace de la lista de reproducción que estamos creando donde tenemos todos los tutoriales de los superhéroes que llevamos. En esta oportunidad, y como picaste este video para verlo, te muestro, vamos a trabajar a nuestro Capitán América, que me lo habían pedido muchísimo para el canal. Así que esta versión es una versión muy linda que he creado con mucho amor para ti. Espero te guste. Vamos a tejer en este tutorial su escudo, su cuerpo. Este es el cuerpo base que estamos utilizando para los superhéroes más pequeños. Ya hemos tejido con este cuerpo a la Mujer Maravilla, también al Doctor Strange, que está en el canal para que vayan y lo tejan. Y miren, vamos a tejer este escudo que está tejido de quitar y de poner, no lo pegamos al cuerpo, se le puede retirar. Y también aquí en la parte 1 vamos a trabajar todo el cuerpo base, prácticamente lo vamos a dejar casi que listico. Y en la parte 2 trabajaremos los accesorios, el escudo y otros cuantos detallitos. Vas a necesitar todos los colores que ves aquí en cámara, que es rojo, café, azul, un poquito de hilo plata, para aquí para el cinturón, también para aquí para la manguita donde vamos a meter la mano de nuestro Capitán América. Y todos esos materiales en cuanto a gramos los encuentras aquí en la descripción del video, solamente le picas y te lleva y abre la caja de información y ahí sale todos los materiales en gramos, los que vas a gastar y a necesitar. También, mis chicas, van a necesitar el soporte interno para los amigurumis que colocamos. Puede ser un tubito de plástico, una barra de silicón. Siempre me preguntan, así que les digo aquí de antemano para que lo alisten. También vamos a necesitar cartoncito blanco o yo utilicé hoja Kimberly o opalinas que trabajamos también para hacer tarjetas, imprimir tarjetas y que nos queden un poquito más gruesitas para hacer las estrellitas de nuestro capitán y su letra del casco, ¿vale? También pegamento. Yo el pegamento que utilizo es la silicona fría que les voy a mostrar. Es una silicona fría y es súper bien, pega súper bien, pues. Pega súper bien, pero puedes utilizar silicona caliente o pegamento de textil, cualquiera. Nuestro Capitán América, porque siempre me preguntan la medida, vamos a medirlo. Nuestro Capitán América nos mide alrededor de 25 centímetros, mis chicas. 25 centímetros nos mide nuestro Capitán América para que se guíen, pero recuerda que la medida varía de acuerdo al grosor de la lana. Mi lana es de 2 milímetros de grosor para que se guíen. También depende mucho de la aguja que utilices. En esta oportunidad tejí nuestro Capitán América con la aguja número 3. Miren, es bastante gruesita la aguja número 3 y en algunas ocasiones como en el cinturón, como aquí en el barbuquejo del casco y otros detallitos los tejí con la número 2 milímetros. Así que eso varía también de acuerdo a la aguja y a la lana. El tamaño, ¿no? Nos varía. Disfruta este tutorial, disfruta tejer a nuestro Capitán América. Gracias por ver. Recuerda que el patrón escrito también lo puedes adquirir. También pueden adquirir el patrón escrito en PDF. Les llega a su correo electrónico. El enlace se los dejo aquí en la descripción del video. Solamente abre la caja de información y ahí están no solamente mis redes sociales para que me sigas en todas las redes, te lo agradecería, sino también el enlace del patrón escrito para que lo puedan descargar. Gracias por ver, mis chicas. Arranquemos con el paso a paso. Sin antes, recuerda darle like, comentar, compartir, comenta qué te parece, comenta los avances, cómo te queda, todo para que otras artesanas también pues se guíen con tu comentario. Muchas gracias por comentar, mis chicas. Arranquemos con el tutorial tan precioso de nuestro Capitán América.
Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio con nuestro Capitán América. Primero, en esta parte 1, como les dije, vamos a trabajar el cuerpo. Vamos a realizar primero que todo su cabeza. Vamos a tomar el hilo tono piel, el que hayas escogido para su rostro, y vamos a realizar un anillo mágico. Recuerda que YouTube nos da la opción de poder colocar el video mucho más lento o mucho más rápido. Ajustar la velocidad del video a como tú estés tejiendo o estés trabajando. También nos permite ampliar la imagen con nuestros dedos si estás en el celular. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengas los 6 puntos, vamos a cerrar el anillo mágico jalando nuestra hebra inicial y vamos a cerrar la ronda. También te recuerdo que todos mis tutoriales se los grabo cerrando rondas y subiendo con una cadena, pero el patrón es exactamente igual si lo quieres trabajar en espiral. Para la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Aumento son 2 puntos en el mismo lugar, ya lo debes saber. Vamos a hacer 6 aumentos que en total nos van a dar 12 puntos. Te voy a dar las cantidades de los puntos al finalizar de cada una de las rondas, ¿ok? En esta ronda en total, cuando termines los 6 aumentos, te quedarán 12 puntos. Pasamos a la ronda 3. En la ronda número 3 vamos a tejer una secuencia, un patrón que se va a repetir por toda la ronda hasta finalizarla. Voy a cortar la hebra interna y ahora la secuencia para esta ronda 3 va a ser un punto y luego trabajo un aumento. Eso es lo que voy a repetir por toda la ronda, un punto y un aumento. Este patrón o esta secuencia te la voy a decir en cada una de las rondas. En la ronda siguiente te digo cuál es el patrón o la secuencia a repetir y la tendrás que repetir hasta el final. Y te digo la cantidad de puntos que nos quedan en esa ronda. Así que en esta ronda 3 debo repetir un punto y un aumento por toda la ronda hasta finalizar. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta terminar, ¿vale? Cuando termines te van a quedar en total 18 puntos. A continuación te voy a decir cuáles son las siguientes rondas y te voy a contar el patrón que debes realizar en cada una de ellas. La ronda número 4 vas a trabajar 2 puntos y un aumento como patrón, lo vas a repetir hasta el final para que te queden 24 puntos. En la ronda 5 vas a realizar 3 puntos y un aumento, repitiéndolo hasta el final ese patrón te van a quedar 30 puntos. En la ronda número 6 vamos a tejer 4 puntos, un aumento como secuencia hasta el final para que te queden 36 puntos. Y la ronda 7, que es la que vamos a hacer con aumentos, la vamos a realizar tejiendo 5 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final esa secuencia y te quedan 42 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 7 para que veas cómo se va viendo nuestra pieza. Así se va a ver nuestra pieza ya cuando llegues hasta la ronda número 7. Para la ronda número 8 trabajaremos la secuencia de 13 puntos, que ya tejí acá 13 puntos, y luego un aumento. Y lo vamos a repetir hasta terminar, 13 puntos y un aumento. Te van a quedar 45 puntos en total y esos mismos 45 puntos, mis chicas y mis chicos, los vamos a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda 20. Vamos a tejer en total 12 rondas de esos mismos 45 puntos. ¿Qué quiere decir? Que ya no vas a hacer más aumentos, sino que vamos a tejer esas 12 rondas tomando los puntos que ya tenemos, ¿vale? No vamos a hacer ya más aumentos. Nos vemos ahora, vamos a tejer hasta la ronda 20 y en la ronda 21 ya comenzaremos a hacer disminuciones y les cuento dónde vamos a ubicar nuestros ojitos de seguridad.
Cuando ya hayas terminado todas estas rondas, pasaremos a la ronda 21, donde daremos inicio a nuestras rondas de disminuciones, donde vamos a estar rellenando muy bien la cabeza, que nos quede bien redondita. Aproveche para colocar los ojitos de seguridad, los vamos a ubicar entre las rondas 14 y 15, con 6 puntos de separación entre los ojitos. Y vamos ahora por la ronda número 21. En cada ronda también vamos a tener un patrón, una secuencia a repetir con disminución para ir cerrando nuestra cabeza. En esta ronda 21 vamos a repetir el patrón de 3 puntos, 1, 2 y 3, y hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir hasta finalizar, 3 puntos y una disminución, para que nos queden en total 36 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda 22 vamos a hacer el patrón de 4 puntos y una disminución. Cuando lo termines te quedan 30 puntos. En la ronda 23 haremos el patrón de un punto, una disminución, para que al final nos queden solo 20 puntos. Y la última ronda, que es la ronda 24, vamos a hacer 2 puntos, una disminución como patrón, y te quedarán 15 puntos en total. Ahí terminamos la cabeza. Recuerda dejar una hebra larguita, ya te muestro, para que con ella podamos coser la cabeza a nuestro cuerpo, que vamos a hacer posteriormente. Recuerda rellenarla muy bien a medida que se va a ir cerrando la abertura. Así se ve nuestra cabecita terminada. Mi chica, ya la rellené muy bien. Dejé la hebra larguita para poder coser con ella al cuerpo y también realizar al mismo tiempo con esa misma hebra la nariz. Vamos ahora a realizar las orejitas y el demás, pues las partes del cuerpo, que son los brazos, las piernas. Así que voy a dejar por un lado la cabeza, y para realizar las orejitas vamos a utilizar el mismo hilo tono piel, el que estamos trabajando, y son muy sencillas de realizar. Dentro del anillo mágico vamos a trabajar 6 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Hacemos una cadenita al aire para que no se nos suelten los puntos y cerramos la abertura del anillo mágico. Pero no cerramos la ronda, la dejamos sin cerrar y nos va a quedar como una media luna. Y esto lo cortamos, dejamos la hebrita larga para poder coser a los laterales de la cabeza y realizas la segunda exactamente igual. Necesitamos tener las 2 orejitas, así que ya teniendo estas orejitas, una pieza más de nuestro Capitán América, vamos ahora a realizar los brazos. Para los brazos, mis chicas, vamos a iniciar con el hilo rojo. Vamos a comenzar a trabajar ya todo su traje. Vamos a tejer 2 bracitos. Recuerda que necesitamos el segundo, así que vas a tejer todo este mismo paso a paso que te voy a mostrar para un brazo. Lo vas a tener que repetir para el segundo, ¿ok? Vamos a realizar el anillo mágico con rojo y vamos a trabajar en rojo hasta la ronda 5. Vamos a tejer dentro del anillo 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y al mismo tiempo cerramos también nuestra ronda número 1. Vamos para la ronda número 2. En la ronda 2 trabajaremos aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Este es mi segundo aumento, mi tercer aumento. De esta forma vamos a ir tejiendo aumentos hasta finalizar para que tengamos 12 puntos en total. Y aprovechamos para cerrar y apretar nuevamente el anillo mágico, que no nos quede la abertura tan grande. Voy a cerrar y pasamos a la ronda número 3. Vamos a cerrar también el anillo un poquito porque se amplía. Listo. Pasamos a la ronda 3, donde vamos a tejer los mismos 12 puntos. No vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer estos mismos 12 puntos que ya tengo en la ronda anterior. Yo le llamo a esto una ronda de punto sobre punto.
porque estamos tejiendo pues los mismos puntos, los 12 puntos. Te voy a dar las indicaciones para las siguientes rondas. Para la ronda 4 vas a tejer un patrón o una secuencia de un punto y una disminución. Lo vas a repetir hasta el final y te quedan 8 puntos. En la ronda 5 vas a tejer esos mismos 8 puntos. Ya terminé la ronda número 5 y voy a pasar a la ronda 6. Vamos a utilizar desde la ronda 6 el hilo color azul, así que te voy a mostrar cómo cambio de hilo para que lo hagas con las demás rondas donde debas cambiar de color o de hilo. Así que aquí en el último punto de la ronda número 5 lo he dejado sin cerrar, estoy aquí a la mitad de ese punto, ese es el último, y lo que voy a hacer a continuación es cerrarlo con el hilo color azul, que es el que voy a utilizar en la ronda número 6. Así que voy a cerrar ese punto con el hilo azul y cierro la ronda. Ahora voy a trabajar la siguiente ronda. Comenzando con el azul, voy a ajustar aquí estas hebras, las jalo un poquito para ajustar, voy a cortar la hebra roja, que ya no la voy a utilizar más por ahora, y voy ahora a trabajar la ronda 6 con los mismos 8 puntos que ya tengo. Voy a ir escondiendo estas dos hebras para que no me queden sueltas. Voy a tejer los mismos 8 puntos hasta terminar el brazo. Ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Vamos a tener el brazo con 8 puntos por todas las siguientes rondas hasta terminarlo. Vamos ahora a trabajar en azul desde la ronda 6, que es la que estoy tejiendo, hasta la ronda número 11. En total son 6 rondas de color o de hilo azul. Vamos a ir rellenando el bracito a medida que vas avanzando para que luego no se nos dificulte. Vamos a ir rellenándolo bien rellenadito. Vamos a trabajar hasta la ronda número 11. Al llegar a la ronda 11 realizo nuevamente el cambio de color. Ya tengo el último punto sin terminar y ahora vamos a introducir el hilo blanco. Vamos a hacer unas cuantas rondas de blanco. Así que voy a cerrar este último punto con el nuevo hilo y ahora voy a trabajar la ronda número 12. No voy a cortar, mis chicas, la hebra azul porque me sirve para más adelante volver a tomarla. Debo realizar otras rondas de azul. Vamos a realizar en esta ronda 12 solo puntos deslizados, ¿ok? Solo puntos deslizados por toda la ronda para luego posteriormente trabajar las rondas de blanco tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados. De esta forma voy tejiendo toda la ronda en punto deslizado y voy escondiendo, voy llevando la hebra azul para que me quede fácil luego subirla y trabajar las siguientes rondas. Aquí en la ronda número 13 vamos a realizar, tomando la hebra trasera de los puntos deslizados, los mismos 8 puntos que teníamos en el brazo, solo tomando la hebra trasera del punto deslizado blanco. Y trabajaremos de blanco en total 3 rondas, así que esta es la número 13. Voy a trabajar hasta la ronda número 15 en blanco. Cambiaré nuevamente de color y trabajaré con el azul que tengo aquí, lo voy a subir y en la ronda 16 haremos puntos deslizados de azul y la ronda 17 la hacemos, ya les indico, vamos a trabajar hasta la ronda número 15. Hasta la ronda 15 trabajamos en blanco, luego en la ronda número 16 hacemos en azul los puntos deslizados y la ronda 17 hacemos tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados, hacemos una ronda de los 8 puntos que tenemos. Ahora aquí estoy en el último punto de esa ronda sin cerrar porque voy a introducir el rojo nuevamente. Vamos a trabajar solamente una rondita de punto deslizado en rojo, así que voy a cerrar ese último punto con rojo
y cierro la ronda. No voy a cortar el hilo azul porque el azul lo voy a usar para terminar el brazo, y voy a realizar los puntos deslizados en rojo. Cuando terminemos los puntos deslizados en rojo, tomamos el azul que tenemos aquí en espera, el rojo lo cortamos y vamos a trabajar el azul. Vamos a hacer una ronda, pero tomando la hebra trasera no de los puntos deslizados rojos, sino de los puntos azules anteriores. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Terminemos acá los puntos deslizados rojos. De esta forma tratemos de no hacer los puntos deslizados tan ajustados o apretados porque se nos desforma un poco el bracito. Así que aquí, al terminar los puntos deslizados, lo que voy a hacer es, en el último lugar, termino con hacer el último punto deslizado, y para iniciar la siguiente ronda voy a enhebrar en el punto último que realicé de azul, pero de la ronda anterior. Para eso es necesario bajar un poco acá los puntos deslizados rojos, buscar mi hebra azul de los puntos azules anteriores, y ya cuando la he enhebrado cambio de hilo y cierro con el hilo azul para poder comenzar allí. Recuerda que son 8 puntos los que debemos tejer, así que yo ya comencé aquí. Mira el primero, voy a cortar el hilo rojo y voy a realizar ahora esta ronda de azul tomando las hebras que tengo anteriores azules. ¿Listo? Y cuando termines esta rondita vas a trabajar una más, pero ya tomando todo el punto normal, y luego la última que vamos a hacer va a ser para cerrar ya nuestro brazo. Ya para terminar el brazo vamos a cerrar la abertura haciendo una fila de 4 puntos. Vamos a atravesar la aguja desde un punto hasta el punto de la parte trasera, atravesando los 2 puntos, cerrando la abertura, haciendo 1, 2, 3 y 4 puntos. Hacemos una cadenita y cortamos la hebra suficientemente larguita para poder coser a los laterales de nuestro cuerpo. Vas a repetir el mismo proceso para hacer el segundo brazo, para tener los 2 bracitos. Y ahora vamos a trabajar la pieza que vamos a colocar como en los puños de sus brazos. Esa pieza la vamos a trabajar en hilo color café y te voy a indicar cómo la vas a hacer. Es muy sencilla, muy básica. Simplemente vas a tejer un total en hilo café de 12 cadenas. 12 cadenas al aire, y desde la segunda cadenita te devuelves tejiendo en total 11 puntos bajos. Subes con una cadena y giras el trabajo, y vas a hacer 2 filas más de esos 11 puntos, o sea que en total vas a tejer 3 filas de 11 puntos. Cuando la termines, mira, yo corté la hebra larguita porque esto lo vamos a coser justo aquí en el puño de nuestros brazos. Mira, así, de esta forma, justo en el intercambio de rojo y azul, vamos a rodearlo y con la hebra larguita cosemos acá la unión de un extremo a otro en zigzag para que nos quede ya aquí ubicadito en el brazo. ¿Ok? Vamos a hacer 2 también para nuestros 2 brazos. Yo ya tengo el primero, tengo que realizar el segundo y coserlo. Pasaremos ahora a realizar nuestros zapatos y poder subir con las piernas. Comenzaremos con el hilo rojo a trabajar la suela de los zapatos. Vas a tejer en total 7 cadenas al aire, y desde la segunda cadena nos devolvemos tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En la última cadenita que tenemos
Para trabajar haremos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a trabajar la parte baja de nuestras cadenas, así que vamos a tejer 4 puntos por la parte de abajo. 1, vamos a ir escondiendo la hebra, 2, 3 y 4. Y en el último punto que tenemos vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Cerramos esa ronda número 1. En total tenemos 16 puntos. Pasaremos a la ronda 2. En la ronda 2 comenzamos con un aumento. Luego tejeremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguido hacemos 2 aumentos, un aumento y segundo aumento. Y vamos a trabajar ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el último punto que tenemos haremos un aumento. Cerramos y tenemos en total 20 puntos. Para la ronda número 3 vamos a trabajar puntos deslizados por todo alrededor. ¿Ok? Vamos a realizar los 20 puntos deslizados. Recuerda que cuando trabajamos rondas de punto raso o deslizado, lo vamos a hacer no tensionando tanto el hilo para que no nos quede apretado y se nos encoja o se nos dañe la pieza. Así que los puntos no tan sueltos ni tan apretados, sino normalitos. Cuando terminemos vamos a realizar ahora la ronda número 4. Para la ronda 4 vamos a tomar la hebra trasera de los puntos anteriores. No vamos a ubicar el primer punto de la ronda número 3, de la ronda 2, perdón, porque los puntos deslizados los vamos a dejar sin tocar. Así que vamos a trabajar los 20 puntos que tenemos, pero no tocando los puntos deslizados, sino tomando la hebra trasera de los puntos anteriores. De esta forma nos va a quedar la suela. Entonces vamos a trabajar 20 puntos. En la ronda número 5 y 6 trabajaremos también los 20 puntos, pero pues ya tomaremos el punto normal como siempre lo hacemos. Ahora comenzaremos las rondas de disminuciones. A partir de la ronda 7 tejeremos 5 puntos al inicio. Luego de esos 5 puntos vamos a hacer 3 disminuciones triples. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar 3 puntos de abajo para volverlo uno solo. Tomaremos la primera hebra de 3 puntos y hacemos nuestra primera disminución triple. Debemos hacer 3. Esta sería mi segunda disminución. Voy a volverla a tomar. Eso. Ajustamos siempre para que no nos queden huecos grandes. Y esta sería mi tercera y última disminución. Y terminamos la ronda tejiendo 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Pasamos a la ronda número 8, donde también iniciamos tejiendo unos cuantos puntos. En esta ronda tejeremos 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones, pero normalitas. 1,
ya disminuciones normales. 2, se me soltó. 2 y una más. 3. Terminamos la ronda tejiendo ahora 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el último 5. En esta última ronda 8 nos quedan 11 puntos. En la ronda anterior creo que no les dije, quedaban 14 puntos. Ahora en la ronda 9 vamos a iniciar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego hacemos una sola disminución. Vamos a ir volteando, acomodando para poder trabajar. Una sola disminución, que es la disminución de la parte delantera. Y continuamos tejiendo 5 puntos. En total deben de quedar 10 puntos. 10 puntos es lo que vamos a trabajar por toda la pierna, ¿ok? Hasta terminar la pierna. Aquí voy a hacer el cambio de hilo. Voy a trabajar, voy a cortar el rojo porque ya no lo voy a usar más. Y voy a trabajar ahora el azul. Con este hilo azul, miren mis chicas, como siempre, enhebramos el otro hilo, cerrando el último punto. Y en este hilo azul voy a trabajar toda la pierna. Vamos a hacer desde la ronda número 10 hasta la ronda 22. Así que voy a trabajar los mismos 10 puntos que ya tengo. Desde la ronda 10 hasta la 22 serían 13 rondas. Cuando ya termines esas 13 rondas, mis chicas, hasta la ronda 22 hemos terminado ya la primera pierna. Cortas la hebra y realizas la segunda exactamente igual, ¿vale? Para tener las dos. En la segunda pierna no vas a cortar la hebra porque vamos a continuar con nuestro cuerpo. Vamos a realizar esta pequeña pieza al igual que en los brazos para los puños, pero en esta oportunidad es encima del zapato. Así que vamos a hacerlo igual pero con más cadenas y una fila más. Vamos a trabajar 15 cadenas al aire con hilo café y desde la segunda cadena vas a trabajar 14 puntos bajos y vamos a hacer 4 filas, subiendo con una cadena y girando el trabajo. Dejamos la hebra larguita y lo que vamos a hacer es colocar esta pieza justo donde está el cambio de hilo rojo a azul y cosemos por detrás para que nos quede ubicada nuestra pieza. Esto te sugiero hacerlo antes de continuar con el cuerpo de nuestro Capitán América, que ya esté así terminada la pierna completamente. Igualmente los brazos ya debiste haber cosido esta pieza para que también podamos ubicarlos y colocarlos en el cuerpo ya terminados. Ya teniendo nuestros dos piecitos terminados, comenzaremos el cuerpo. Cuando termines el segundo pie o la segunda pierna, realizas 2 cadenas al aire, pero antes se me olvidaba decirte que debes hacer puntos deslizados hasta ubicarte en la parte lateral interna de nuestra pierna. Yo tuve que realizar 3 puntos deslizados hasta ubicarme en esa parte interna, justo en el lateral. Y realicé los 2 o las 2 cadenas al aire. Tomamos la primera pierna, igualmente cerrándola un poquito, sabemos cuál es el punto central en la parte lateral interna también, y ahí hacemos en ese punto un punto deslizado para comenzar a partir de ahí a trabajar nuestra ronda número 1 del cuerpo. Así estaremos posicionados en la parte de la espalda o la parte trasera y debes fijarte que los zapatos queden hacia adelante. Aquí vamos a iniciar la ronda 1 y vamos a trabajar primero los 10 puntos que tenemos de la pierna, luego pasamos a trabajar los 2 puntos que tenemos de las cadenas, luego los 10 puntos de la siguiente pierna y por detrás los 2 puntos de las cadenas. En total tendremos 24 puntos uniendo ambas piernas. De esta manera vamos a ir tejiendo primero una pierna, todos los puntos de esta pierna, vamos avanzando, pasándonos para la parte delantera,
ya con las piernas bien rellenaditas, ¿no? Y pasamos, cuando terminemos los 10 puntos de la pierna, pasamos a los 2 de las cadenas. 1 y 2. Y luego pasamos ahora a los 10 de la otra pierna, de la segunda pierna. Y luego trabajaremos los 2 puntos de las cadenas por la parte de atrás. En esta ronda quedan 24 puntos. Desde la ronda 2 hasta la ronda 6 vamos a trabajar los mismos 24 puntos. Después de que tejas esas rondas hasta las 6, vamos a dejar el azul en espera y en la ronda 7, 8 y 9, por 3 rondas vamos a trabajar un intercalo de rojo y blanco. Así que vamos a dejar el azul en espera y voy a introducir el hilo blanco. Para la ronda 7, 8 y 9 trabajaremos los mismos 24 puntos, solo que intercalando los colores. Te voy a indicar en esta primera ronda cómo lo vamos a hacer para que lo hagas con las siguientes. Aquí con el hilo blanco voy a ir escondiendo la hebra blanca y voy a realizar solamente un punto. Lo dejo sin terminar y voy a introducir el hilo rojo. Cierro con el hilo rojo y voy a trabajar ahora 2 puntos rojos. 1 y 2. El segundo lo dejo sin terminar. Esta es la secuencia que voy a repetir por toda la ronda. Un punto blanco y 2 puntos rojos. Pero vamos a ir, como les digo, dejando sin terminar el último punto antes de cambiar de color para trabajar el siguiente. Ya coloqué el blanco, voy a trabajar el punto blanco, pero como es uno solo lo tengo que dejar sin terminar y cerrar con el rojo. Así voy a ir intercalando uno rojo, uno blanco y 2 rojos hasta que terminemos. Ya te mostré cómo lo vas a hacer. En la ronda 8 vamos a hacer 2 puntos blancos y uno rojo. Y repetimos hasta terminar. Y en la ronda 9 haremos un punto blanco y 2 rojos. Y así terminamos las 3 rondas de intercambios de color. Cuando termines esa ronda se va a ver algo así nuestra parte del cinturón o de la cintura, y vamos ahora a trabajar lo que nos resta del cuerpo ya en azul. Así que para la ronda número 10 vamos a tomar el azul. Yo ya tengo aquí cortadas las hebras rojas y blancas y en el último punto rojo lo voy a cerrar con el hilo azul. Voy a poner estas hebras sobre la aguja y cierro con el azul. Voy ahora a trabajar en la ronda 10 solo puntos deslizados. ¿Listo? Solo puntos deslizados por toda la ronda. Recuerda que seguimos teniendo todavía 24 puntos. Cuando terminen los puntos deslizados, vamos a trabajar la ronda 11 realizando puntos común y corriente, 24 puntos, pero tomando la hebra trasera de nuestro punto deslizado azul. Así que la siguiente ronda vamos a hacerla tomando la hebra trasera. Las siguientes las hacemos tomando todo el punto normal. Aquí yo ya estoy trabajando la ronda número 11, mira, tejiendo los puntos tomando la hebra trasera de nuestros puntos deslizados. Vamos a trabajar a continuación la ronda 12, 13 y 14. Hasta la ronda 14 haremos los 24 puntos ya tomando todo el punto normal. Luego trabajaremos disminuciones. Recuerda ir rellenando muy bien nuestras caderas, nuestras piernas. A partir de acá vamos a trabajar rondas de disminuciones y te voy a dar las indicaciones de cómo lo vamos a hacer. En la ronda 15 vamos a hacer una secuencia o patrón. Ya lo rellené muy bien.
una secuencia de 2 puntos, 1, 2 y hacemos una disminución. Y lo vamos a repetir hasta el final de la ronda, donde te van a quedar 18 puntos. La ronda 16 vas a tejer esos mismos 18 puntos. En la ronda 17 hacemos la secuencia de 4 puntos, una disminución y te quedan 15 puntos. La ronda 18 trabajamos esos 15 puntos y vamos rellenando muy bien. En la ronda 19 vamos a hacer puntos deslizados. De esos mismos 15 puntos hacemos solo puntos deslizados en azul y cambiamos a tono piel. Estoy trabajando la ronda 20 con tono piel, mis chicas, y en esta ronda, después de los puntos deslizados, vamos a hacer los puntos, no tomando los puntos deslizados, los vamos a dejar sin tocar, sino que vamos a trabajar los puntos piel tomando la hebra trasera de la ronda inmediatamente anterior, que es la ronda número 18. Aquí estoy buscando las hebritas justo detrás de los puntos deslizados y trabajando los 15 puntos que tenemos. Cuando termines esa ronda rellenamos muy bien, colocamos el soporte interno para que la cabeza no se nos caiga. Recuerda que puedes utilizar una barra de silicón gruesa, un palito de balso, de maderita, alambre, lo que tengas a la mano, hasta plástico, un tubito plástico. Nos sirve como soporte. Recuerda que debe llegar hasta la mitad del cuerpo y la mitad de la cabeza, ¿vale? Vamos a cortar la hebra al terminar y recuerda también dejar la hebra suficientemente larga para poder coser nuestro cuerpo a la cabeza. Y estaremos cosiendo los brazos también al lateral. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer y terminaríamos el cuerpo. Quiero mostrarte cómo ya hemos avanzado, mis chicas. Ya cosí los brazos, mira, los cosí justo una ronda por debajo del tono azul. Ahí cosimos los brazos centraditos, que nos quede centrado. Cosí la cabeza con los ojitos centrados en el cuerpo. Y ahora con la hebra que he cosido nuestro cuello a la cabeza, me ha quedado un poco para poder trabajar la nariz. Si no te quedó, sencillamente debes enhebrar nuevamente y hacerlo. Aquí vamos a ubicarnos justo debajo donde terminan los ojitos y en la ronda en donde terminan hacemos la nariz. Aquí está el ojito y en la ronda de abajo del ojito voy a hacer la nariz. ¿Cómo hacemos la nariz? Sencillamente nos ubicamos en todo el centro de los ojos abarcando dos puntos y pasamos la hebra varias veces para que nos quede la nariz. Así que yo ya aquí saqué la aguja, la voy a devolver donde está nuestra hebra y sacándola y pasándola varias veces vamos a tener nuestra nariz. Ya ahí tengo una hebra, voy a hacerlo varias veces. Cuando hayas terminado de hacer su nariz, vamos a coser las orejas. Las orejas las vamos a ubicar 4 puntos después de nuestros ojitos en la ronda de la mitad de nuestro ojo. ¿Listo? Justo en donde está la mitad del ojito, allí desde esa ronda colocamos hacia abajo las orejitas. En mi caso las orejitas nos abarcan unas 2 rondas, ¿vale? Y hacemos alrededor del ojito, de la pepita del ojo, una línea de hilo blanco desde la parte externa de arriba hacia abajo para que le dé un poquito de iluminación a la mirada o de luz. Y así queda nuestro Capitán América en su cuerpo terminado. Solo nos resta varias cositas, yo sé, el escudo, el cinturón, su correa, bueno, el casco sobre todo, bueno, varios detalles que vamos a trabajar en la parte 2. Así que te espero por la parte 2 para que continuemos y podamos terminar completamente nuestro Capitán América. Te
pido por favor que le des like, que comentes, que compartas este video, que escribas en los comentarios cómo va el proceso de tu Capitán América, que me lo muestres. Aquí en la descripción encuentras las redes, todos los enlaces de mis redes para que vayas por allá y me apoyes y también me mandes la fotico de cómo has avanzado. Recuerda que si quieres tener el patrón escrito en PDF, puedes descargarlo aquí en el enlace. En la descripción está el enlace, solo le debes picar y te lleva a la página de Ravelry para que lo puedas adquirir. Está ahí completo el patrón para que puedas tejerlo completito. Ya sabes que desde el primer video, desde la parte 1, puedes adquirirlo si no quieres esperar a que se suba la parte 2. Así que por allí también te espero. Nos vemos en la parte 2, mis chicas. Gracias por ver. Bye, bye.